Yo me lo merezco, bajo el subtítulo De la vieja hipocresía a los nuevos cinismos, es un libro de Paula Sibilia, antropóloga y doctora en comunicación, argentina, radicada en Brasil, publicado en 2024. Te lo mereces ha sido una frase muy común en el pasado. Podría significar dos cosas: que la persona había hecho algo malo y que por esa razón recibía el castigo correspondiente, o bien lo contrario, que había hecho una buena acción y recibiría su premio. En síntesis, para merecer algo, debería haber hecho algo. Una cosa es consecuencia de la otra. Pero, ¿qué significa hoy la frase «te lo mereces»? Hoy se refiere a algo que simplemente nos corresponde, sin que hayamos hecho nada para lograrlo. La idea es que yo soy yo y me merezco todo, solo por ser yo. Nuestra cotidianeidad actual nos incita a buscar el bienestar sin culpas ni vergüenzas, sin los lastres de la vieja moral judeocristiana que marcaba la necesidad de hacer para merecer. Pero junto a este panorama liberado de viejas mochilas morales para buscar el propio bienestar, encontramos una sociedad en la que habitan depresión, ansiedad, aburrimiento, cansancio, pánico, odio, resentimiento, crisis y destrucción. Entonces, ¿somos más libres y felices que nunca? ¿O jamás nos hemos sentido tan frágiles y frustrados? ¿Qué ha pasado? Hemos sido testigos de un terremoto que agrietó las bases morales sobre las que se construyó el sueño de la modernidad. Y sobre esas grietas se ha construido un nuevo suelo moral. La moral en retirada de la cultura de la modernidad era hipócrita por definición. En cambio, el mundo actual parece haber asumido desconcertantes tonos cínicos. Algo que se refleja en situaciones como la posverdad, el negacionismo científico, las fake news, los trolls y los haters. Ya no se finge respetar las reglas del juego, y no es necesario cuidar las formas ni preocuparse por los demás. ¿Por qué la vieja moral moderna era hipócrita? La sociedad moderna se fundó a partir de un contrato social, un pacto mítico firmado tácitamente por todos los ciudadanos de un Estado para instaurar la democracia con el fin de alcanzar la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero aunque esas bellas ideas nunca llegaron a expresarse en la vida terrenal, sus principios están escritos en múltiples leyes, constituciones, manuales de conductas e himnos nacionales. Sin embargo, por más rectitud y solemnidad que intentaban sostener, a la modernidad se le veían las costuras. Se barría la mugre bajo la alfombra y la conciencia nunca quedaba del todo limpia, presentándose múltiples dilemas morales. El problema surgía de la necesidad de reprimir los instintos individuales en pos del bien común, algo humanamente imposible. Razón por la cual semejante exigencia de abnegación dio forma a lo que Freud llamó el malestar en la cultura. Este malestar surge de un suelo moral conformado por la tríada sentimiento de culpa, represión de las pulsiones y respeto a la ley. Aunque toda esta maquinaria funcionó con eficiencia a lo largo del siglo XIX y gran parte del siglo XX, siempre tuvo que vérselas con resistencias y transgresiones contra el orden moral imperante. Las críticas al suelo moral moderno se intensificaron en las décadas de 1960 y 1970, movilizando rebeliones que fueron gestando el viraje que se observa en el siglo XXI, en el que ya no quedan más que las cáscaras de las instituciones que vertebraron el proyecto modernizador, sean la escuela o la prisión, el cuartel, el museo, la biblioteca, el cine, la fábrica o el hospital, la familia nuclear o la prensa. Este terremoto dejó a la vista el lado oscuro del humanismo, que se soñó universal y se mostró esclavizante, colonialista y abusador. Hoy ya no es posible ocultar la hipocresía intrínseca a esa moralidad hegemónica
que duró un par de siglos. Hoy se derrumban estatuas de próceres, caen viejos mitos y las vergüenzas más impensables salen a la luz. Se ha desenmascarado la hipocresía burguesa y sobre la desertificación de ese suelo moral ahora germinan otras hierbas. Se alzan voces antes inaudibles, que ahora, empoderadas, reivindican derechos que estuvieron durante siglos injustamente confiscados, en términos de clase, género o raza. Pero junto a estas voces, el nuevo suelo moral habilita también otras arengas, impronunciables tiempos atrás, pero por otras razones. No solo los oprimidos por el régimen moral en declive son los que expresan su disgusto. También una legión de desilusionados, furiosos y resentidos. Todos ellos son parte de una contraofensiva reaccionaria dispuesta a hacerse oír. Se trata de los nuevos cínicos. Estas nuevas voces del siglo XXI desprecian los antiguos consensos del bien común y la democracia, mientras defienden libertades individuales solo vinculadas al mercado. Liberalismo autoritario, renacidos fascismos, nacionalismos y fundamentalismos religiosos son el fenómeno que muestra muchos rostros y también muchas contradicciones. Pero algo los unifica: un empoderamiento logrado por posiciones culturales y políticas radicalizadas. En pocos años, estas criaturas irascibles se reprodujeron, se unieron y se sintieron habilitadas a capitalizar la inmoralidad de los algoritmos para imponer sus insultos, memes, teorías conspirativas, delirios pseudocientíficos y agresión hacia los rivales. Rivales que ahora se consideran sus enemigos. Digo lo que quiero y lo que se me ocurre, porque me lo merezco. Estas manifestaciones solo pudieron surgir y fortalecerse en un suelo moral arrasado, sobre el que los nuevos cinismos crecen con más vigor que las viejas hipocresías. Las personas que protagonizaron el apogeo industrial de finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX entendían que poseían un núcleo oculto en las profundidades de su interioridad, un baluarte invisible donde residía la esencia de cada uno, el verdadero ser. Este convencimiento derivaba en conductas introspectivas y de concentración, de soledad y silencio. Este homo psicologicus, al decir del psicoanalista brasileño Benilton Becerra, realiza su experiencia en torno a un eje situado en el centro de su vida interior, trazando claras fronteras entre la vida pública y la privada. Así, el hogar se convirtió en un refugio donde las personas se hallaban con su verdadero yo, donde eran ellos mismos. Esta opción de recluirse en la más profunda intimidad también implicaba la renuncia a placeres irrestrictos, con el propósito de fortalecer el carácter. En su mejor expresión, esta entidad interiorizada estaba formada por el honor, la lealtad, el compromiso mutuo, la austeridad, los deberes cívicos y la constricción sexual. Para adecuarse a esta exigencia de moralidad, las emociones debían moldearse con expectativas a largo plazo, renunciando a ciertas satisfacciones inmediatas y reprimiendo todo aquello que conspirara con esa meta. Se trataba de ser un buen trabajador, un bravo soldado, un aplicado estudiante, una muchacha recatada, una buena esposa, un marido responsable. Michel Foucault caracterizó a esa era como una sociedad disciplinaria, un formidable mecanismo compuesto por políticas coercitivas y consensuales destinadas a asegurar el funcionamiento social con el soporte de instituciones y el compromiso de cada uno. Los sujetos interiorizaban la disciplina mediante un rígido autogobierno sobre sus propios actos, soportando infortunios y renunciando a placeres en nombre de valores superiores, como el bien común, la familia, el trabajo o la patria. Los comportamientos juzgados como inadecuados o indecentes eran perseguidos y castigados. Pero todo ese rigor era tamizado por la presencia de un componente central en este mecanismo, la endémica hipocresía moderna, que llevaba a mirar hacia otro lado ante eventuales traspiés
ocultos a la mirada ajena tras las paredes de la privacidad y la discreción. En este marco se engendró en cada sujeto disciplinario una tecnología destinada a dominar los cuerpos, el alma moderna. El alma moderna era la versión laica del espíritu cristiano y tenía como función interiorizar las reglas y los valores en boga. Por eso el verdugo mayor no era el Estado, ni el jefe, ni el profesor, ni los padres. Este papel quedaba a cargo del alma de cada cual, ese super-yo alojado en las entrañas del individuo moderno, destinado a supervisar la conciencia moral ante sus acciones, asegurando que se respetara el marco normativo y, en caso de que sucediera, someterse al justo castigo. Esa era la fuente vital del malestar moderno, lo que Freud llamó el malestar en la cultura, que obedece a la necesidad de subyugar ciertos impulsos vitales para vivir de forma civilizada. La cultura moderna entronizó el sentimiento de culpa como el principal mecanismo de control individual y colectivo, el pecado en su versión laica. En las décadas de 1960 y 70 los jóvenes en diversas partes del mundo se movilizaron para revolucionar un sistema considerado opresor y autoritario. Estas acciones arañaron el núcleo del proyecto moderno, liberando las ocultas pulsiones ilícitas, volviendo ilegítima cualquier prohibición y haciendo que la culpa perdiera sentido. En 1975, Foucault detecta el cambio y declara que el poder había dejado de actuar mediante el viejo mecanismo de control-represión para ser sustituido por un astuto control-estimulación, que desde entonces no ha dejado de intensificarse. Recurriendo a tácticas cada vez más seductoras y sutiles, no represivas, esencialmente basadas en los estímulos prácticamente infinitos que se ofrecen a los consumidores contemporáneos. Una sagaz maniobra de reinvención reforzada por la primacía del marketing hizo que la lógica del capital terminara por colonizar las conductas, la imaginación, las expectativas y las motivaciones individuales. Un mecanismo de nuevos modales, aparentemente menos rígidos o crueles, disfraza las acciones de control con ropajes coloridos y retóricas libertarias. Puesto contra la pared en la década de 1970, el capitalismo tuvo que reinventarse. Y lo hizo en las décadas de 1980 y 90 con la aparición de una nueva plástica creación, el neoliberalismo, que se ocupará de secuestrar los ímpetus contestatarios de los rebeldes al viejo modelo, convirtiéndolos en combustible para la nueva maquinaria. Esas fuerzas deseantes que habían logrado quebrar el cuerpo coercitivo de la vida burguesa, enaltecidas por los pensadores de entonces como fuente de promesas liberadoras, dejaron de tener potencia contestataria. Como los deseos dejaron de ser mal vistos, comenzaron a ser canalizados productivamente. Para lograrlo, el régimen de poder devora esos deseos supuestamente liberados, a todo le pone precio, o bien lo impulsa a obtener beneficios y rendir dividendos. Fuera del trabajo y los negocios parece no haber ningún otro deseo, sintetiza Franco Bifo Berardi. El espíritu empresarial penetra en todas las instituciones y en todas las subjetividades. En lugar de la culpa y la obediencia, entran en escena algo que parece lo contrario, el irresistible estímulo a consumar incesantemente los propios deseos. Consumar consumiendo, porque aunque parezcan basados en la decisión personal, esos deseos están todo el tiempo motorizados por los medios, el mercado y la tecnociencia. El espíritu emprendedor se convierte en un credo planetario y el sujeto contemporáneo se reconoce más como consumidor que como ciudadano. Se busca la total optimización, porque siempre pareciera ser posible y deseable ir más allá. Por eso, las demandas actuales se traducen en presiones inéditas, ya que no se presentan como las habituales obligaciones impuestas desde afuera, sino que se propagan como deseos desaforados e individuales. Se promueve una capacidad de gozar infinita, se plantea hacer siempre lo que se desea, cosa que ya no es vista como un pecado vergonzante, sino como un objetivo digno de orgullo. Si el objetivo es gozar siempre, entonces,
¿por qué no quererlo todo? E incluso, ¿por qué no exigirlo como un derecho? Si lo deseamos todo es porque supuestamente podemos y merecemos todo. No deberíamos solo quererlo, sino también poderlo todo. Y así la felicidad se convirtió en lo que es hoy, tanto un derecho como un deber, una meta que de no alcanzarse delata un fracaso humillante, mi incapacidad de ser feliz. Su correlato es la estigmatización de los que quedan descalificados como perdedores o fracasados, y en ellos la incubación de resentimientos que envenenan la cohesión social y alimentan una explosión latente. Formas particulares de angustia se van intensificando en una sociedad volcada al bienestar, entendido como placer individual y felicidad. Un nuevo tipo de malestar nos aqueja. Sufrimos por saturación en vez de penar porque algo falta o porque hay prohibiciones. Más estimulados que enjaulados y reprimidos, buscamos incesantemente diversión y placer. Para terminar, en un abrumador estado de tedio y monotonía. Decía Hannah Arendt que si el conocimiento tecnocientífico perdiera relación con el pensamiento filosófico, podríamos convertirnos en irreflexivas criaturas a merced de cualquier artefacto técnico. Hoy vivimos una situación que parece darle la razón a Arendt. Atrapados en las garras de un juguete que mezcla Internet y celulares, promotor de adicciones, depresión, ansiedad, desconcentración y resentimientos. Pero se trata de una servidumbre extrañamente voluntaria, una neolibertad que nos genera dependencia tanto física como psicológica. Pero, ¿qué se considera un uso excesivo y adictivo de celulares y redes? ¿Dónde está el límite? Es prácticamente imposible responder a estas preguntas, porque aparece la idea central de la moralidad contemporánea. Yo me lo merezco. Lo que equivale a que si yo lo quiero, debería poder hacer lo que se me ocurra, incluso en exceso. Nada ni nadie tiene derecho a impedírmelo. Los seres humanos no somos siempre idénticos a una misma esencia eterna y universal. Cambiamos según el tiempo y el espacio, según los contextos socioculturales. No es el mismo ser humano el que se criaba en la Edad Media, en Grecia antigua o en las culturas originarias americanas. Lo mismo puede decirse del presente, el aquí y ahora actual no es igual al de nuestros padres hace 2 generaciones atrás. Por eso, no nos volvemos compatibles con ciertas tecnologías, sino con los modos de vida que esas tecnologías proponen. Las tecnologías no son neutrales, ni las computadoras, ni Internet, ni la inteligencia artificial, ni un pincel, ni un par de anteojos. Y además son históricas, llevan la marca de su tiempo, de las creencias y valores del contexto sociocultural en que se encuentran. Por eso toda herramienta nos propone un cierto uso, un cierto tipo de uso, no se usa de cualquier manera. En base a esta premisa, el uso que hacemos de los celulares y las redes sociales es siempre excesivo, ya que de eso se trata, de ser desmesurados. Para eso se los inventó, y con ese objetivo se fueron optimizando. Ese uso desmedido es precisamente el uso que estos dispositivos proponen y estimulan. Nuestra sociedad los imaginó para ser usados compulsivamente. Los celulares parecen ocupar el lugar que antes ocupaban ciertas sustancias psicotrópicas, ya que generan dependencia psicofísica con dificultad para autocontrolarse. Porque el accionar con los dispositivos nos invita a buscar más placer y necesitamos cada vez más dosis más elevadas para alcanzar el efecto deseado. Pensemos solo en la tendencia irrefrenable que tenemos a verificar permanentemente los mensajes recibidos, comparable con el uso de las máquinas tragamonedas. La tecnología digital, que no es neutral, que mediante su formato de red está disponible en todo momento y lugar, nos invita al exceso, genera en nosotros una ineludible idea de que siempre estamos perdiéndonos algo, sobre todo en los pocos momentos en que estamos desconectados. Esta sensación tiene nombre, se llama FOMO, miedo a perderse algo. Por eso el malestar actual no surge de la excesiva severidad en enfrentar límites ni rígidas coerciones.
sino de la insostenible dificultad para enfrentar las posibilidades virtualmente ilimitadas que se nos ofrecen. Salimos de la forma del hombre confinado para adoptar la forma de seres endeudados. Así lo pensó Gilles Deleuze. Al aumentarse tanto el menú disponible para todo tipo de cosas y experiencias, aumenta también la lista de deseos frustrados y como consecuencia se crea una deuda infinita que jamás podrá saldarse. Es la característica del consumidor, constantemente insatisfecho y excitado, sabiendo que nunca logrará colmar su voracidad. El funcionamiento continuo de los aparatos digitales pasó a ser la modalidad básica del funcionamiento humano. Y aunque sea habitual decir que el tiempo se acelera, el ensayista norteamericano Jonathan Crary destaca lo contrario, que se trata de un tiempo que nunca pasa. El tiempo contemporáneo expresa una monotonía paradójica y contrasta con la implacable temporalidad de la era analógica, cuando las rutinas se cronometraban. La parsimonia de aquel tiempo disciplinario forjaba vidas pautadas por los distintos tipos de horas señaladas por los relojes y los distintos días de la semana. La mecanización le ponía vallas al tiempo, mientras que la experiencia digital ininterrumpida de hoy va en sentido contrario, no importa qué día sea o de qué hora se trate. Estamos frente a una nueva lógica de scroll infinito, funcionamiento 24/7 y maratones de series. Una temporalidad monótona sin interrupciones, al igual que el comercio desvinculado de restricciones de tiempo y de espacio que nos impulsa a una temporalidad eterna de consumo. Si no hay límites horarios para trabajar, tampoco los hay para consumir. Ha quedado obsoleto el viejo lema de que la prisa es enemiga de la perfección. Ahora se premian actitudes cada vez más veloces, incluso automatizadas. Las nuevas tecnologías digitales trabajan sobre la economía de la atención, porque la atención es un bien muy cotizado actualmente en los mercados. La naturaleza de la atención ha sido objeto de estudio de la neurología y la psicología desde comienzos del siglo XX. Y actualmente la capacidad de concentración se encuentra acorralada por la multiplicación aturdidora de estímulos a los que nos resulta imposible responder. La cantidad de textos, imágenes y sonidos que una persona puede procesar simultáneamente es limitada. Por eso ni siquiera hacer multitarea nos permite enfrentar la demanda imparable de atención y el agotamiento que genera. Empiezan a aparecer estrategias destinadas a acelerar ciertas tareas, como ver videos o escuchar audios en velocidades de reproducción acelerada. Acostumbradas a este cambio de velocidad, las personas luego no toleran la temporalidad original y hasta es probable que el ritmo cotidiano fuera de las pantallas también les resulte demasiado lento, generando impotencia ante la imposibilidad de acelerar la realidad a nuestra voluntad. La vida digitalizada se ha vuelto agotadora y en varios sentidos se convirtió en un problema. ¿Cómo se transformó el suelo moral? Los ideales de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, de que el Estado debe responsabilizarse de proteger sus derechos básicos y de que los asuntos comunes se discuten públicamente en respetables debates intelectuales, hace rato que suenan pomposos y han perdido credibilidad. Los ejemplos sobre desigualdad racial sobran en Estados Unidos, en Brasil o en Francia. De igualdad y fraternidad en Occidente, muy poco. La referencia a la democracia racial en Brasil es artificiosa, lo mismo que el crisol de razas, que siempre ha sido una frase hecha en Argentina. Ambas maquillaban injusticias detrás de narrativas como poco ingenuas. Banderas loables como la de los derechos humanos y los servicios públicos universales que requirieron honestas luchas, en verdad nunca alcanzaron a todos por igual. Debemos entender que aquellos discursos humanistas y universales de raigambre hipócrita, básicamente, mienten. La definición de hipócrita es la de aquel que al mentir sabe que está mintiendo y tiene plena conciencia de que eso no está bien. La hipocresía consiste en pactar disimuladamente con esas mentiras. La hipocresía necesita de zonas ocultas, zonas grises, recintos protegidos con cierta legitimidad moral y legal, escondites localizados en las profundidades del inconsciente o en los armarios de las casas.
Pero los tiempos de los claroscuros, los armarios y las profundidades del inconsciente se han disuelto. Ahora vivimos en tiempos de transparencia. La cáscara se resquebrajó y todo se desmorona a plena luz del día. Y en el lugar de la hipocresía aparece el cinismo. El cínico no tiene ningún compromiso con el viejo suelo moral del que se ha alejado. De allí su ventaja al hablar o actuar. No le hace falta ser hipócrita. No necesita fingir que no es racista, ni homofóbico o misógino, porque francamente no le importa, ni siente culpa de admitir que sí lo es. Incluso se vanagloria de serlo. Dice el filósofo brasileño Vladimir Safatli que el cinismo es la categoría más adecuada para exponer la normatividad interna del capitalismo contemporáneo. El súbito empoderamiento del cínico despierta en tantas personas admiración porque nos da la impresión de estar ante un ser auténtico y sincero, simplemente porque no es hipócrita. El cinismo permite enunciar ciertas verdades provocadoras, palabras que hubieran resultado impronunciables o escandalosas durante el dominio del suelo moral hipócrita. De allí la eficacia de la estrategia cínica, poder decir la verdad y hacer lo que se quiera sin culpas y sin enfrentar consecuencias. El yo envalentonado por los cinismos neoliberales se ha sobreadaptado al narcisismo en alza de nuestro siglo y está convencido de que se merece todo lo que le venga en gana. Por eso las estrategias opositoras se muestran frágiles e inútiles, porque al no sintonizar los nuevos códigos morales, lo único que hacen es ofrecer municiones para nuevos ataques. Los nuevos cínicos ladran y tuitean a gusto desde el nuevo suelo moral. Cuanto más desalmados y furiosos sean sus comentarios, mejor. Se trata de una guerra cultural en la que hay que enfrentar al enemigo. Este comportamiento cínico se observa tanto con el racismo como con el machismo, la homofobia o la transfobia. Y si las redes sirven para campañas valiosas destinadas a exponer problemas de alta gravedad como la violencia contra la mujer o el racismo, también sirven como plataforma de ataques virulentos de trolls y haters que destrozan reputaciones o milicias digitales que disparan fake news y amenazan con exterminar el debate democrático. El chiste perdió la gracia. Las redes sociales se han convertido en una peligrosa alternativa a los golpes militares y revoluciones del siglo XX, estimulando la escalada de autoritarismos. Malcolm X dijo en 1964, poco antes de ser asesinado, que la democracia es hipócrita. Aunque es muy difícil refutar esta afirmación, la alternativa que encontramos hoy es un movimiento capitaneado por cínicos trolls empoderados en Internet. Los nuevos cinismos siguen cosechando entusiastas seguidores, jóvenes frustrados y enojados cada vez más conectados entre sí. Se muestran organizados y fanatizados con la idea de vengarse destruyendo al otro. Por eso, preguntarse cómo llegamos aquí es el camino para entender cómo salir. Las liberaciones que se produjeron tras el relajamiento y desmoronamiento del modelo disciplinario son muy bienvenidas, pero hay un problema. Aquella contención normativa disciplinaria tenía un efecto centrípeto a nivel colectivo. Lo hacía en nombre de valores aglutinadores como la ley, la razón, la patria, la familia o el trabajo, inclusive el bien común. En cambio, los deseos liberados que ahora brotan a borbotones en este nuevo suelo moral tienen un efecto centrífugo. Tienden a atomizar y polarizar, generando caos y rupturas. Cada uno puede, y se supone que debe, hacer lo que quiere. Cualquier delirio puede viralizarse, cualquier realidad alternativa ponerse en auge. El criterio para definir qué cosa es verdad es uno solo: yo. Si lo creo, si me gusta, si me conviene, si resuena en mi cámara de eco,
si lo prefiero, si me da la gana, entonces es verdad. Y si es verdad, yo me lo merezco. Al poner el yo en primer plano se rechaza cualquier límite a la libertad individual. Pero hay un problema infernal. Ese problema son los otros, que siguen existiendo y también reivindican su derecho a desear. Aquella fuerza centrípeta de inspiración burguesa que idealizaba una democracia mediante recursos hipócritas agotados fue desactivada por un movimiento centrífugo que no pretende cohesión ni proyecto común, que no persigue un mítico pacto social, sino un cinismo descarado protagonizado por un yo desmedido. Todo esto puede parecer desesperanzador, pero crisis tan profundas como las actuales tienen una ventaja. Ratifican que un universo entero se puede desmoronar relativamente rápido. Cualquier suelo moral, por más sólido que pudiera parecer poco tiempo atrás, se puede disolver. Por esto mismo, nuestra crítica realidad actual no deja de ser una rara oportunidad.